¿cómo andas? ¿Bien? Hola. Ya hace muchos años que ando por este barrio, 35 años. Tenía yo 40 para 41 y ahora tengo 76 cumplidos. Lo cotidiano era la vida de cada uno de nosotros. Fundamentalmente era un movimiento de sacerdotes. Entonces cada uno partía de la actividad y el lugar y la situación en la cual se encontraba, que era muy diversa. Habíamos un grupo de los que integrábamos el movimiento, los denominados sacerdotes obreros, que fundamentalmente trabajábamos en fábrica o en talleres, trabajábamos 8 o 10 horas por día con la intención de integrarnos a una parte de la sociedad que era el mundo obrero. Es decir, no vivir de la función sacerdotal, sino vivir de un trabajo concreto que podía ser, naturalmente, un trabajo manual, el trabajo en fábrica o cualquier otro tipo de trabajo manual, como trabajo intelectual, que podía ser la docencia, tanto en los sectores secundarios como sectores universitarios, como era mi caso, pero que nuestra vida no dependiese de la función religiosa y que por lo tanto la función religiosa fuese realmente un servicio. Vivir con el pueblo argentino, pero a partir de la vida, directamente, fuera de toda institución, fuera de toda estructura, todo eso, ¿me entiendes? Escuchar a la gente como habla, que critica, todo eso, estar a la vida, ¿me entiendes? La verdad que me resultaba difícil, pues yo nunca había sido obrero manual. Había trabajado sí, pero como empleado. No es lo mismo trabajar en una oficina que estar limpiando o acarreando. Yo pasé casi 3 años en una fábrica, en una baraca, donde no me conocían que era sacerdote. No me conocían nada. Entonces ahí, para el pelo que, ¿me entiendes? Hablaban con toda libertad, de locura, todo eso, y yo estaba ahí, escuchaba todas así. Era más, para mí, fue más una realidad para formación a mí, para ser un sacerdote que esté adaptado a la realidad argentina. Nosotros comenzamos a repensar el tema de qué significa la fe, qué significa creer que Dios nos habla. ¿Dónde nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Bueno, ahí nosotros comenzamos a redescubrir el Dios que nos habla en la historia. Pero el Dios que nos habla en la historia nos habla en acciones concretas. Por ejemplo, nos habla en una huelga, nos habla en una marcha, nos habla en un reclamo de justicia. Una vez acá hubo una inundación muy grande, un tornado, y destrozó un barrio de acá. La primera noche que estábamos todos allí ayudando a la gente, nos reunimos esperando ya de noche, seguía lloviendo, en un salón, una junta vecinal que ayudamos a hacer nosotros, por ejemplo, con la gente, nosotros nos pusimos a laburar. Y me acuerdo que a alguien se le ocurrió, che, ¿por qué no le preguntan acá al cura ahora qué aspiramos nosotros, qué queremos nosotros de los curas? Fue casi unánime, todo pobrerío, gente de barrio que estaban en la lona, que estén con nosotros, que sean uno más de nosotros. No nos pidieron que ni rezáramos misa, ni lideráramos un sindicato, no, que estén con nosotros. El lugar que, por ejemplo, que yo tenía en el Consejo Mundial de Iglesias, que estuve 2 años, que fue un plato, porque cuando me ofrecen ese cargo, me ofrecen un sueldo, pues yo tenía que viajar continuamente, porque era toda América Latina. Pero era un sueldo que yo digo, pero me parecía, ni en pedo podía yo tener ese sueldo, pero ni mamado. Yo me acuerdo que acepté la 4ª parte y de ahí vivió media villa, todavía de lo que ganaba. Entonces, que fue un poco lo que a mí me jodió, porque yo digo, yo soy revolucionario de café con ustedes. Y yo creo que la revolución me pesqué, no en un avión, sino junto a mi gente. Fue el motivo que yo renuncié. Acá una vez me dijeron,
El Papa habló de la deuda externa, del servicio a los pobres, qué sé yo. Y un pibe que no tiene más de 22 años. Dice, ¿sabe? Yo les voy a creer cuando dejen todo ese poder. Cuando vivan como vive la gente. Entonces le voy a creer. Pero mientras no hagan eso, sigan viviendo en esa burbuja de... No les creo. Una cosa así. Y ojo, el resto de la gente asintió, ¿no? Cuando vas a la villa la ves desde el coche, o al pobre lo ves desde un coche, te molesta. Cuando vos te metés, y cada uno tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una cosa, ves las cosas de otra manera. Todo eso es de la obra Colpin argentina y esto de acá es del obispado, pero acá estamos haciendo una ocupación de hecho. Hace muchos años. ¿Qué es un baldío? No, baldío no. Venga, vamos a hacer la cuenta. ¿No vas a Un hacer club. de ahí? ¿Queda abierto eso? ¿Cómo? Sí, queda abierto. Sí, queda abierto, sí. No, acá somos todos chorros, así que... ¿Qué vamos a andar? Esto. No, ahí hay bastante violencia. Violencia entre pobres. Terrible. Hay que ver las causas, ¿no? Mi experiencia tal vez más rica de toda esa etapa, que es cuando en la villa, con los compañeros villeros, comenzamos la organización de la villa, la defensa, en primer lugar la defensa de la gente para evitar el desalojo, porque de hecho es una villa en la cual el ejército no solo amenaza del desalojo, sino que destruye varias viviendas y intima el desalojo. Ahí nos hacemos fuertes, con la organización, con la denuncia, logramos en primer lugar resistir para permanecer en el lugar y a partir de ahí comenzar la organización. Había que organizarlo absolutamente todo porque era campo en la cual se había venido asentando la gente que venía del interior de la provincia o venía de otras partes. Y entonces había que hacer la escuela, por ejemplo, los chicos no iban a la escuela, no había escuela, había que levantar la escuela, había que poner la maestra, había que pensar en poner el agua, había que pensar en traer un médico, levantar un dispensario, después comenzar el trazado de calles, es decir, había que hacerlo absolutamente todo. Había un nivel de conflicto muy interesante y un sentido de reivindicación de conocer y respetar las pautas, los comportamientos villeros para lo que es su integración a la ciudad y no una cosa trazada desde un gabinete arriba de un tablero con los núcleos habitacionales transitorios y luego la promesa al año diríamos que se domesticasen en los núcleos transitorios, esa es la palabra que cabe, domesticarse. Las trabajadoras sociales de la municipalidad decía para que adquieran pautas de comportamiento urbano y luego pasar a vivienda en altura como son los monobloques. El obispo se había prestado a un engaño junto con los militares y con la autoridad política, porque habían hecho una entrega de tierra fraudulenta, es decir, entregando un papel que era simplemente el ejército que decía que les entregaba esa tierra con la obligación de devolverla cuando el ejército se las exigiese. Como muchos de ellos eran analfabetos, aceptaban el papel creyendo que era el título de propiedad que tenían, y a eso se prestó el obispo. Yo pienso que la solución para mis hermanos de la villa la tienen que encontrar mis hermanos de la villa, ¿no es cierto? Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse a sí mismo. Precisamente en este frente de villas que ahora están realizando las villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse. Son ellos los que deben luchar. Siempre les hago una especie de triangulación. Ustedes tienen acá los jefes y sacerdotes del pueblo hebreo. Aquí lo tienen a Jesús y aquí lo tienen a la gente. Estos tipos, los jefes, los querían meter presos, no lo podían por miedo a la gente. Entonces, la defensa de la gente era Jesús, la defensa de Jesús era la gente. Entonces, ¿cuál es la defensa de la gente? El juntarse. Así como la defensa de los demás es el dinero y el poder.